Va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestros conversatorios tan claro como el agua, que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación científica largamente añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el director del museo. Gracias por estar aquí, Juan José. Buenas Y el tardes, día de bienvenidos hoy a todos. bienvenido, y el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Juan Pablo Apún Molina del Instituto Politécnico Nacional, pero de una unidad del norte. Ya nos comentará Juan Pablo de dónde es. Mientras, también damos la bienvenida al doctor Oscar Monroy Hermosillo, que también se ha podido reunir en esta sala. Bienvenido, Oscar. Ya nos escucharemos a lo largo de la reunión. Bueno, repito el beneplácito de tenerte con nosotros, Juan Pablo. Juan Pablo, vamos a hablar hoy del cultivo del camarón y del cultivo de peces, ¿no? Que es otra dimensión del uso del agua, ¿no? Así es, buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos en la mejor disposición para tener una conversación lo más placentera posible y aquí estoy para cualquier duda, cualquier comentario. Muy bienvenido, Juan Pablo, y muy generoso de estar aquí. Y a todos los que nos estén escuchando, y que estén tomando parte de sus vacaciones para estar con nosotros, les reconocemos mucho su compromiso. Vamos a hablar del cultivo de camarón, como les decía, y del cultivo de peces en una unidad que el Politécnico Nacional tiene en el norte del país. ¿Qué unidad es esta, Juan Pablo? Cuéntanos. Y mire, estamos nosotros enclavados ahora sí que en el corazón agrícola de México, que es Guasave, Sinaloa. La unidad, bueno, en este caso es el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa. Y como les comentaba, enclavados en el municipio de Guasave, Sinaloa, entre Culiacán y Los Mochis, que son las dos ciudades más conocidas de Sinaloa, ¿no? Muy importante eso porque como la UNAM, el Poli también está refrendando su carácter nacional, abriendo centros de estudio, centros de investigación en muchas partes del país, y eso es digno de aplauso y de reconocimiento. Juan Pablo, vamos a empezar este conversatorio como habitualmente comenzamos. Te había, te había comentado que frecuentemente en la audiencia tenemos estudiantes y que para nosotros y para ellos es muy importante saber cómo los investigadores consolidados fueron tomando decisiones para forjar su perfil profesional, ¿no? Entonces, platícanos, por favor, cómo fue que el niño Juan Pablo Apún se fue desarrollando, se fue decantando, fue conociendo la ciencia, fue conociendo la acuacultura y de repente ya era un investigador consolidado en el cultivo de camarones y peces. Cuéntanos, tómate tu tiempo, Juan Pablo. Pues como le comentaba, Javier, yo soy de Acapulco, entonces, pues toda mi educación primaria, secundaria, preparatoria y la profesional lo hice en Acapulco, en la Escuela Superior de Ecología Marina, ahora Facultad de Ecología Marina. Nos dieron algunas
instrucciones en acuacultura en la universidad, pero como que quedó ahí un poquito, mm, no fue lo suficiente. Entonces siempre nos quedó como la espina de seguir conociendo un poquito más sobre la acuacultura en general, ¿no? Porque bueno, no sé si ustedes saben que Guerrero, aunque tiene mucho potencial eh, acuícola, sobre todo el clima es el mejor clima que puede haber en México, no se ha desarrollado la acuacultura como tal. Creo que han faltado muchas buenas políticas públicas para poder desarrollar eh, la acuacultura en Guerrero. Entonces, y se inició, bueno, yo termino la carrera y pues ahora sí que lo hice del todo como el mil usos, ¿no? Porque la idea es empezar a generar, buscando por aquí, buscando por allá. De repente llega pues una empresa eh, mexicana, aunque con inversionistas judíos, e instalan una granja de camarón en Guerrero. Entonces, como les comentaba, ¿no? La experiencia que tenemos los guerrerenses, estamos hablando de los noventas, pues prácticamente era nula. Entonces, empiezan a reclutar gente para empezar a trabajar en la granja y con mucho, buscándole por aquí y por allá, pudimos entrar a esa granja, pero empezamos desde abajo, desde peón casi, yo ya siendo profesionista y pues había que aprender todo el proceso, ¿no? Entonces, desde preparar un estanque, desde ver cómo se construían, ver cómo de alguna forma se tienen que sanitizar los estanques con, si ustedes no saben, pues se ocupa cal hidratada para generar condiciones para que los organismos de alguna forma mm, puedan evitar alguna enfermedad bacteriana o algo. Entonces los estanques se encalan. Es una, yo cuando lo hacía y los muchachos trabajadores cuando lo hacían, pues yo la verdad sentía pena porque es un trabajo muy pesado, ¿no? Pues lo tuvimos que hacer en su momento y empezar a conocer todo el proceso que sería el cultivo de camarón en Guerrero. Eh, pudimos cultivar y Guerrero apareció en la estadística de producción de camarón en México. La granja empezó a producir desde el primer año y me acuerdo que más o menos se produjeron 1,000 toneladas en Guerrero. Pero posteriormente, pues las enfermedades que son muy comunes en el camarón hicieron, pues devastaron, ¿no? Esa granja. Surgió una enfermedad en Ecuador y por alguna otra cosa nos llegó a México, ya el famoso, el virus del síndrome de Taura. Y normalmente cuando te llega esa enfermedad, pues normalmente se va el 90% de la población de camarón. Entonces, a 2 años de haber implantado esa granja, pues quebró. Entonces, pero pues a mí me sirvió como escuela, de alguna forma. Y pues tratamos de seguir en el negocio del cultivo de camarón. Posteriormente, en el Inter, se empieza a hacer una granja, se empieza a construir otra granja en Yucatán y teníamos ahí el mismo director de operaciones. Ya, listo, Yo le pedí trabajo muy bien. y me dijo, vente, vamos a seguir con el cultivo, con el cultivo. O sea, yo empecé un poquito al revés. Antes de ser investigador, yo fui productor de camarón. Por azares del destino, eh, por la cuestión de familiar, me muevo a Sinaloa y empiezo otra vez de cero. Empiezo a trabajar en el Politécnico, pero desde técnico. Se abrió una plaza
Gracias a que mi esposa ya estaba trabajando aquí, se abrió esa oportunidad y empecé otra vez de cero, ¿no? Tuve que volver a empezar a estudiar. De hecho, no, ni siquiera me había titulado, seguía siendo pasante. Pasaron 20 años. Entonces, como mensaje es que cuando se quiere, se puede, ¿eh? Entonces, empecé de nuevo, tuve que agarrar los libros otra vez, desempolvarlos y empezar con la licenciatura, bueno, titularme de licenciado y posteriormente entrar a la maestría y seguir ya en el ámbito de la investigación. ¿En dónde Hasta, haces la maestría, Juan Carlos, Juan Pablo? mande, ¿En dónde haces la maestría? la hago precisamente en este centro, que es mi lugar de trabajo. Aquí tenemos 3 posgrados, que es la maestría en recursos naturales y medio ambiente, un doctorado en biotecnología y un doctorado en conservación del patrimonio paisajístico. Entonces, estamos hablando de los años 2000, cuando yo llego aquí al Politécnico y empiezo a trabajar y a estudiar. Entonces, me gradúo como maestro en ciencias y digo, pues ya estamos en esto, pues tenemos que seguirle. Ya no nos podemos quedar solo como maestros en ciencias. Entonces, decidimos incursionar en el doctorado. Yo soy doctor en ciencias en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Y ahí, bueno, ya había empezado yo como maestro en ciencias a hacer un poco de investigación. Y es así como empezamos a trabajar en la investigación, ¿no? Muy bien, Juan Pablo. Nos das varias lecciones en toda esta historia. Yo subrayaría esto que decías tú al principio, ¿no? Pues yo ya era un profesional y entré a trabajar como de obrero, como de técnico, ¿no? Completamente. Pero qué importante aprendizaje te forjaste en ese momento, ¿no? Si hubieras tenido la vanidad de decir, no, no, a mí pónganme de jefe porque yo ya soy quién sabe qué, Sí. te hubieras perdido todo ese aprendizaje, toda esa experiencia, ¿no? Sí, y para mi suerte, esa empresa, esa primera empresa donde yo entro de técnico de campo básicamente, pero pues yo hacía casi de todo, ¿no? Teníamos un asesor, la empresa contrató a otra empresa para que le proveyera alimento, pero ese alimento venía desde Tailandia. Entonces, para asegurar los empresarios tailandeses que su alimento iba a ser bien utilizado, nos puso un asesor tailandés a que nos enseñara a manejar eh, las raciones, el cultivo, las biometrías, cómo generar las raciones diarias de acuerdo a un porcentaje de peso que tenía el organismo. Entonces, fue muy rico, el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Déjame aclarar una cosa. ¿Estuviste en Yucatán entonces? Posteriormente, cuando en Guerrero esta granja pues se va a la quiebra, eh, surge una granja en Yucatán, una granja intensiva, cultivo intensivo, un poquito eh, más estresante. Un cultivo intensivo son más animales por metro cuadrado sembrados. Entonces tienes que tener mucho más cuidado en ello porque cualquier falla, cualquier mal manejo, los organismos se mueren por falta, básicamente por falta de oxígeno. Entonces, nos pedimos trabajo, nos dan y así que nos cambiamos de región y nos vamos a la península. Ahí estuvimos 5 años trabajando. ¿En dónde Una granja, exactamente? se llama Sisal el pueblo, el puerto. Ay, sí, es un paraíso, ¿no? Sí, muy, muy bonito. El agua de la mejor calidad, agua tipo Cancún. Para los que han ido por allá, por el Caribe, pues han visto que el agua es muy, muy, muy clara, muy bonita. Y perfecto, nos fue muy bien. Producciones solo ahí, por ejemplo, eran 45 hectáreas y se producían 1.000 toneladas al año. En la granja de Guerrero eran 200 hectáreas y se producía más o menos lo mismo.
Entonces, un cultivo intensivo más, más pequeño, pero con más intensidad de siembra, producía lo mismo o más en un año. ¿Qué te Pues, hizo moverte del paraíso Sal a Sinaloa? la familia, Ah, mira. la Pues familia. la granja de Sisal siguió funcionando. Siguió, yo me vine en el 2002 y siguió hasta 2005. Hubo problemas de enfermedades, parece que no la pudieron controlar y en el 2006 cerró. O sea que, gracias a Dios, la decisión no estuvo tan mal. O sea, segundo ejemplo de que las enfermedades Sí, llevan a la quiebra a una granja exitosísima. sí. El hándicap del cultivo de camarón precisamente son las patologías, son las enfermedades. Y siempre hay enfermedades emergentes, año con año, sale una, sale otra, se controla, sale otra, y siempre hay que estar con mucha dinámica, haciendo análisis en los camarones para poder contrarrestar antes de que sea un problema mayúsculo. ¿Cómo pueden prever esto? Hay mecanismos para la filtración del agua, para la purificación del agua. De alguna manera usan antibióticos, antivíricos, alguna maniobra así. Sí, hay procesos ya bien establecidos, hay tecnologías ya bien establecidas, pero en los cultivos, bueno, los sistemas de cultivo se dividen básicamente en tres, bueno, en cuatro. Extensivo, que son siembra de organismos más o menos entre 5 y 7 por metro cuadrado. Semi-intensivos, que puede ser entre 15 y 25 más o menos, camarones por metro de siembra. Y después entre 50 y 100, 120 se puede decir que es un cultivo intensivo, donde ya requiere aireación, requiere más insumos, requiere probióticos, requiere mejor tratamiento, mejor monitoreo, más constante todo el proceso. La gente tiene que estar más al pie del desarrollo del cultivo. Y hay el otro que es el hiperintensivo, que ya se está en algunos lados, se está implementando, que son alrededor de 500 a 1000 organismos por metro cuadrado, Ah, donde es un, es la locura. Básicamente tiene que dormir dentro del estanque el técnico, checando parámetros físico-químicos, checando animales, checando al microscopio, checando de manera visual el estado del camarón. Cualquier algo raro que tú encuentres, inmediatamente tienes que hacer algo, porque si no, se va toda la población y hasta la vista. Y el dueño, pues, si aguanta el golpe, pues sigue trabajando, y si no, pues cierra la granja y posiblemente te quedes sin trabajo. mencionaste en alguna de tus experiencias el cuidado que tuvieron que llegó hasta tener un técnico tailandés Sí, con, con alimento traído de Tailandia. sí, Eso suena así como que está muy difícil de hacerse, ¿no? sí. Después de tantos años, ¿eso ya se pudo superar o siguen dependiendo de que haya un técnico tailandés y una No, comida? no, ya mucha gente se ha capacitado, mucha gente. De hecho, el, el asesor tailandés estaba porque la empresa que vendía el alimento, esa era como su condición para poderle. Era un alimento muy bueno, muy buenísimo, pero muy caro. Entonces tampoco era muy rentable lo que estaba haciendo esa granja, pero pues eran los inicios, estaban de alguna forma a prueba y error, ¿no? Y pues necesitaban a alguien con experiencia que los ayudara de alguna forma. Y pues los técnicos que estábamos sentando tampoco teníamos tanta experiencia. Teníamos que aprender el manejo, ¿no? Precisamente, mm, los gerentes de producción eran un muchacho de aquí de Sinaloa y el otro era de Sonora, que son los estados donde
tradicionalmente empezaron con el cultivo de camarón y tenían cierta experiencia ellos. Más el asesor tailandés, pues ya hacían un equipo un poquito más completo. Hoy, después de varios años de experiencias y de cosas, ¿cómo se ha resuelto el problema del alimento? No, ya hay de hecho ya había alimento en México para camarón, especializado para camarón. Pero como que esta empresa no creía mucho en esos alimentos, entonces por eso trató de implementar ese alimento. Yo creo que a lo mejor tal vez eran un poco socios, ¿no? La parte administrativa no la conocíamos nosotros, pero de alguna forma yo creo que esta empresa es una empresa mundialmente conocida, ¿no? La que proveía de alimento a esta granja, el CP Thailand, no sé si por ahí la pueden googlear. Es una empresa multimillonaria que produce alimentos para todos los animales posibles de ganado. Perdón, todos los animales posibles que se puedan cultivar, ya sea vacas, cerdos, pollos. Es un consorcio muy grande. Entonces, yo creo que ellos, como de alguna forma, me imagino que eran socios de esa granja y aprovecharon para vender su alimento. Me imagino, no estoy muy seguro. Pero hoy en Sí. Guasave, ¿dónde, de dónde surten el alimento para las granjas de Como les camarones? comentaba, en México existe Purina, ahora sí que ahí va el gol, el anuncio Purina, Silver Cap, hay mucho alimento ya para camarón en México y son empresas mexicanas. Aunque Bueno, la entonces, tecnología de la preparación de alimentos es un poquito importada, este, ya se produce alimento para camarón y para peces en México, sin ningún problema. muy bien. Decíamos al principio que tú, además de cultivo de camarones, también estás en el cultivo de peces, ¿no? ¿Qué Sí. tan diferente es el cultivo de camarón con el cultivo de peces? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con tilapia, que es la mojarra esta de agua dulce, una especie muy fuerte, muy robusta, aguanta, yo digo de relajo, aguanta hasta biólogos. Este, entonces, muy fuerte, pero si no la manejas como debe ser, tampoco crece. Entonces, tienes que tener mucho cuidado también en el manejo del cultivo de la tilapia. Es, para los estados de, por ejemplo, de Veracruz, Michoacán, está muy desarrollado el cultivo de tilapia. Jalisco un poco. Sinaloa como que ahí va despegando. Eh, y hemos hecho varias investigaciones acerca del cultivo de tilapia. Ahorita tenemos algunas en proceso, algunos alumnos de maestría que están trabajando con algunos aditivos en el alimento para mejorar su aspecto, para mejorar su reproducción. Queremos cultivar la tilapia en agua salada o salobre. Creemos que el potencial de la tilapia es todavía bastante fuerte. Y de alguna forma también incursionamos en el cultivo de peces marinos. El grupo de trabajo que tenemos aquí, el grupo de investigadores, ha trabajado con el pargo flamenco, con el robalo, en jaulas oceánicas, con muy buenos resultados. Pero igual el alimento sigue siendo pues un insumo muy caro, ¿no? Y hay gente que está trabajando en nutrición acuícola que está tratando de generar dietas un poquito más, o más baratas, con el mismo efecto en el pez o en el camarón. Muy bien, estamos platicando con el doctor Juan Pablo Apún del Instituto Politécnico Nacional en su unidad en Guasave. Estamos hablando del cultivo de camarón y el cultivo de peces. Antes de pasar a abrir el micrófono a nuestras audiencias, Juan Pablo, yo te preguntaría, ¿cómo es que, bueno, me imagino que con el cultivo de camarón, el de peces marinos y agua dulce, de repente tienen ciclos de producción y de repente ya tienen toneladas ahí
de camarón y de peces y demás. ¿Cómo lo maneja el Poli? ¿Lo maneja como una empresa de transferencia tecnológica? ¿Representa ingresos adicionales para la institución? ¿Cómo han resuelto ese esquema? Sí, sí, claro. Nosotros como el nombre lo dice, ¿no? Tratamos de incidir en el desarrollo regional. Entonces, ah, para hacer un poquito más amplio el conocimiento de lo que es el CIDIR, tenemos tres líneas de generación de conocimiento. Es acuacultura, es medio ambiente y es biotecnología agrícola. Entonces, se desarrolla bastante investigación en agricultura, bastante investigación en medio ambiente con esto del cambio climático, con las cuestiones de contaminación en los cuerpos de agua naturales. Y pues en acuacultura hay bastante, somos 17 investigadores en acuacultura, cada quien hace algo, ¿sí? Unos nutrición, otros cuestiones de enfermedades, otros cuestiones de desarrollo de tecnología, eh, algunas cuestiones de desarrollo enzimático para que los organismos puedan digerir mejor el alimento y puedan utilizarlo y asimilarlo y crecer un poco más rápido. Entonces, con lo que me pregunta, pues nosotros no incidimos en cuanto a lo que nos pide por un servicio especial, ¿no? Los productores. Nosotros no producimos nada. Nosotros solamente producimos conocimiento y desarrollo tecnológico y transferimos a a los directamente implicados o directamente interesados, ¿no? Eh, si ustedes, no sé si sepan que, por ejemplo, entre Sinaloa y Sonora, más o menos se producen 200,000 toneladas anuales, pero ese problema es de ellos, de los productores. Ellos mismos procesan, venden y exportan, ¿no? Su producto. Si nos piden un apoyo, pues nosotros estamos ahí para eso. Muy bien, o sea, entiendo que ustedes son la fortaleza teórica en todo este proceso, ¿Sí? pero de repente pueden tener, y esa es la pregunta que te hago, de repente pueden tener ahí toneladas de camarón o toneladas de peso que susceptibles de venderse, ¿no? ¿Sí? El Politécnico no la vende, No. la regala o qué le No, hacen. bueno, nuestros sistemas experimentales no son muy grandes. Creo que yo soy el que tengo los estanques más grandecitos, pero normalmente son experimentos en laboratorio, en condiciones controladas. No llegamos a hacer, bueno, yo tengo una plantita piloto de 9 estanques, donde yo ya escalo un poquito lo que se hace en laboratorio a ya una escala más o menos semicomercial, pero no es tanta, no es tanta. El Poli no está interesado en hacer ese tipo de desarrollos. Sí, de hecho, el grupo de trabajo en lo que yo pertenezco, siempre hemos estado interesados en hacer eso, pero a veces no hay mucho recurso para hacernos más grandes, para hacer estanques más tipo comerciales, donde la producción sea significativa, pues. Ahorita sigue siendo un poquito pequeña nuestra producción, pero viniendo yo de una producción a nivel comercial donde pues eran miles de toneladas, de repente como que me siento un poquito eh, enjaulado. eh, pero bueno, hemos tratado de alguna forma con los recursos que hemos podido obtener, hacer una especie de granja piloto o una especie de módulo demostrativo, de alguna forma para que la gente vea el desarrollo que de repente tenemos. Mencionaste que tienen relación con productores, Sí, ¿no? Cuéntanos de estos productores? ¿Qué les dan al Poli a cambio de
Bueno, de es todo el esta servicio, comunicación. a través del servicio externo, por ejemplo, viene un productor y nos dice, oye, tengo este problema, se me está muriendo el camarón. Ah, pues, vamos a verlo, tráenos muestras, vamos a la granja, vemos las condiciones, hacemos un análisis, hacemos alguna análisis con herramientas moleculares y vemos si es una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, y se le da un diagnóstico al empresario y una posible solución. Y eso representan ingresos para el Ingresos extras, sí, para el centro, y pues de ahí podemos nosotros de repente echarle mano para un reactivo, para un equipo, cosas así. Pero no creas que es mucho, ¿eh? Los que tienen un poquito más de como los agricultores, los que trabajan con los agricultores, son más, son un poquito más empresariales los agricultores, los agricultores de maíz, por ejemplo, de tomate, que son miles y miles de hectáreas los que trabajan, este, y como que ellos ya entendieron que hay que invertir en desarrollo tecnológico. Los acuacultores todavía tenemos que andarlos eh, correteando. Es, ellos piensan que a veces que saben más que uno, y sí es cierto, en algunos aspectos saben más que uno, ¿no? Porque ellos viven el día con día. Pero las cuestiones un poquito más científicas, como que no las ven muy importantes ellos. Es un desafortunado divorcio entre la academia y la empresa, ¿no? Sí. Eso que no hemos mencionado el gobierno, ¿no? Hey, Entonces, en el esquema, en el modelo de la triple hélice así de es. desarrollo económico, pues está la empresa, el gobierno y la academia, ¿no? Y en nuestro país, por desconfianza, por desconocimiento, por celos, por lo que quieras, la academia está por su lado, la empresa por el otro y el gobierno por el otro, ¿no? Completamente. Cuando si estuviéramos juntos todos, habría una enorme producción, un gran negocio, etcétera, etcétera. Tenemos un clima envidiable y todas las condiciones ambientales para generarlo, ¿no? ¿No crees? Sí, sí, definitivamente. Yo doy una materia que es acuacultura y luego, bueno, y luego ya termino con el cultivo de camarón. Y yo pongo, por ejemplo, a Ecuador. Ecuador es el principal productor de camarón a nivel América y exporta eh, a Europa, exporta a China, que es el principal consumidor del mundo en cuestiones de mariscos, peces y mariscos, pescados y mariscos. Y yo les pongo el ejemplo de que Ecuador, el gobierno de Ecuador, puso la mirada básicamente en banano y en la camaronicultura, y le metió dinero. Entonces, Ecuador trabajó mucho en genética del camarón, generaron líneas fuertes, líneas resistentes a ciertas enfermedades, con características de mejor crecimiento, con características de mayor respuesta al frío, al bajas de oxígeno. Entonces son camarones con mejor calidad, entonces sobreviven más y producen mucho más. Entonces, Ecuador a nivel continente americano es el número uno. Lo pongo mucho como ejemplo porque el gobierno le invirtió y los productores también le invirtieron. Claro, Entonces, se hizo una buena inversión y ahí están los resultados, ¿no? una alianza gobierno, empresa, academia, Así ¿no? es, así es. Que si México la hiciera, pues Guasave está más cerca de China que Ecuador, ¿no? Bueno, sí, bueno, vemos las líneas aéreas, pero Unos cuantos metros, digamos. sí, 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 estamos igual, se puede decir. Muy bien. Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Apún Molina del Instituto Politécnico Nacional en la unidad de Guasave. Juan Pablo, si estás de acuerdo, podemos ir viendo los comentarios y las preguntas de la audiencia. ¿Te Claro que sí. parece?
Claro. Bueno, Darley Morales te saluda, te dice que muchas gracias por compartir y pregunta, ¿existe el aprovechamiento en la producción de camarón para generar cultivos hidropónicos? Se están trabajando, pero la desventaja que tiene o la ventaja que tiene el camarón es que necesita sal. Es un organismo que ocupa al menos 5, 10 partes de sal. Entonces lo único que ocupamos es tener una planta que pueda soportar esa salinidad, este, para poder hacer el cultivo hidropónico. Eh, no, no sobrevive el camarón en completa agua dulce. Tiene que tener un poco de sal al menos, sobre todo por los iones potasio, magnesio, sodio y no recuerdo el otro. Muy bien. Ferroman dice, buenas tardes, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cuál es el impacto que genera el sobrepeso de camarones en el ecosistema marino y qué tanto ha aumentado desde hace 10 años a la actualidad? El sobrepeso. Dice aquí el sobrepeso, a lo mejor no es exactamente sobrepeso. Este, a ver, vamos a pedirle a nuestra productora Lilia Naya que verifique la pregunta y si Si quiere, quieres vamos avanzando con otras o y si quiere, regresamos. quiero entender que él habla de alguna forma si el cultivo de camarón o la camaricultura tiene un impacto ecológico. Yo me En el imagino que es por ahí la ecosistema pregunta. marino. Sí, sí, todas las actividades productivas generan un impacto, definitivamente. Eh, y pues la acuacultura sí genera un impacto en los cuerpos de agua aledaños y a un problema muy fuerte que se ha venido dando, bueno, se vino dando cuando iniciaron las construcciones de las granjas, es que talaban el mangle, porque normalmente las granjas están instaladas en la zona intermareal, que es normalmente bosque de mangle. Ajá, Y ese es el impacto que ha tenido las granjas de camarón. no me digas. ¿Y ha Sí. aumentado de 10 años para la fecha? Se supone que el gobierno ya no ha dejado que se construyan más granjas, pero pues ahí se los dejo de tarea. No está documentado. Se supone que lo que tenemos de 10 años para acá es lo mismo que hay, ya no se han construido más granjas, ya no ha habido impacto. Eso es. Bueno, esa es la respuesta, Ferromán. Si no entendimos tu pregunta, te pediríamos que volvieras a generarla con el mismo mecanismo y la volvemos a procesar. Carla Martínez dice, ¿estas granjas de cultivo de camarón están registradas o cuentan con permisos además de los sellos que sean sustentables? Están registradas y cuentan con permiso, pero no todas tienen un registro de sustentabilidad. El producto final es el que tendría el registro. Y ese registro lo tienen las empacadoras, que ese producto es de importación. Pero las empacadoras son las que pescan o las de No, las es donde granjas. procesan el camarón. Pero no hay, las granjas como tal no tienen un registro de sustentabilidad o un registro o una etiqueta verde o una que digan que es sustentable. Si acaso habrá una o dos, el 1% de las granjas, posiblemente lo tengan. No trabajan, no les importa tanto eso a los granjeros, porque ¿Quién- ese sello lo ocupan para mandar su camarón al extranjero. Pero como todo se vende en México, de hecho hay déficit, todo se vende en México y de hecho falta camarón, porque se consume mucho camarón en México. quién emite esos?
sellos la Semarnat. Un poco la Semarnat y un poco una asociación extranjera que es el HACCP. Válgame Dios. Sí. No tenemos instituciones mexicanas que lo hagan. No. Bueno, esa es otra asignatura Bueno, pendiente. me imagino que Cofepris, pero si usted quiere, desconozco. Hasta ahí no llego. Bueno. Share Palma dice, ¿qué tipo de agua se usa para estos cultivos? Y si se utiliza esta misma todo el tiempo o se cambia con cada cierto tiempo. Normalmente se utiliza agua marina o agua de lagunas costeras que tienen intercambio con el océano. Agua marina, de 30 a 35 partes de salinidad. Si se hace recambio, los cultivos comunes y corrientes se hace recambio de agua semanal, cada 15 días se tira agua sucia y se mete agua nueva. En los cultivos, de alguna forma que estamos trabajando en el CIDIR es que ya no vamos a hacer recambio. Eh, Vamos a irnos con cero recambio, con algunos eh, aditivos, bacterias benéficas y aireación y lo menos hacer recambio. Esa es una de las aportaciones que está haciendo de alguna forma el CIDIR Unidad Sinaloa. Pero cambiar esos paradigmas a los productores es bien difícil. Ellos están acostumbrados a meter agua y sacar agua, porque saben que eso les asegura que el camarón va a tener buena salud. Muy bien. Quetzal Hernández dice, ¿qué tanto les afectó en la producción estos cambios climáticos extremos? Ah, de alguna forma siempre afecta, ¿sí? Pero, por ejemplo, los productores de aquí de Sinaloa, con los que tenemos más contacto, y ya tienen sus tiempos ellos. Saben cuándo empezar a preparar sus estanques, sembrar y llevar la engorda y cosechar. Ellos ya tienen sus fechas establecidas. Saben, de hecho aquí pues aquí sí hay frío, aquí sí hace frío. Entonces los meses de diciembre, enero, febrero y marzo lo ocupan para preparar, para limpiar, y inician los ciclos en abril, donde va a empezar a subir la temperatura. Muy bien. Davisho González pregunta, ¿qué tan caro puede llegar a ser cada tipo de cultivo y qué tanta agua puede llegar a consumir? ¿Son prácticas sustentables? Se pretende llegar a que la acuacultura del camarón sea sustentable. Nos falta mucho, pero el costo de una infraestructura va a depender del tamaño del proyecto, ¿no? Pero siempre si tú quieres iniciar un cultivo sustentable, ya tenemos la capacidad. Por ejemplo, nosotros en el CIDIR podemos dirigir un proyecto sustentable, pero la inversión en equipo es bastante interesante, dependiendo si va a ser 1 hectárea, si van a ser 2 hectáreas, si van a ser 3 hectáreas. Depende el tamaño del proyecto, es el costo. Muy bien. Daniela RS te pregunta, ¿cómo se mide el oxígeno cuando se habla de las granjas? Hay aparatos ya diseñados para medir oxígeno disuelto. Se llaman un oxímetro. Antes se hacían en laboratorio con reactivos, pero pues la tecnología ha seguido desarrollando y ya hay aparatos que tú metes un sensor y te dice, hay tanto de oxígeno en el aguas, ya tienes que hacer un recambio, tienes que prender el aireador, está baja la temperatura, está alta. Entonces llevas un seguimiento de las condiciones del estanque. Muy bien. Paola Orozco te pregunta, ¿de qué consta el alimento para camarón? Son dietas balanceadas, como las dietas para perros, para gatos, para cerdos.
depende de la constitución biológica del organismo. En este caso está estudiado, ¿no? De qué está constituido el camarón. Lo que ocupa más es proteína, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Ya es una dieta bastante trabajada por nutriólogos. Muy bien. Rosy Cruz, se sabe que la industria pesquera es de las más contaminantes. ¿El cultivo de camarón es menos nocivo al ambiente que en la pesca? Buena pregunta, fíjese. Se sabe que la pesca, pues hay malas prácticas de pesca. Entonces, mm, lo contaminante de una pesquería es la forma, el método de pesca, ¿no? Sobre todo que no tengan redes selectivas, que agarren todo, que arrastren todo lo que encuentren, es bastante destructora, pues. La contaminación por gasolina o aceite no es tanto, no es tanto el impacto. Más el impacto es la forma de pescar. Eh, a veces destruyen hábitats completos, destruyen, eh, ¿cómo se llaman? Los arrecifes de coral con las redes y toman desde peces pequeños, crías, hasta peces que no deberían ir, van como fauna de acompañamiento, no son el objetivo, pero pues se van entre la bola. Entonces el daño es un poquito en ese aspecto el de las pesquerías, ¿no? Pero la acuacultura, pues como les comenté, un poquito eh, contribuye a la eutroficación de los sistemas acuícolas, porque los estanques de camarones son ricos en nutrientes, son ricos en amonio, en fosfatos, en nitratos, en nitritos. Entonces, al hacer un recambio, porque ya necesita agua nueva, pues toda esa agua con carga de nutrientes va a los cuerpos de agua y sí, de alguna forma es contaminación. Muy bien. Daniel Ortiz Tello, ¿cuánto afecta a la producción las enfermedades en los camarones? Es el golpe más fuerte que puede tener la industria del cultivo de camarón. Cada vez que emerge una patología, normalmente el 90% de la producción de un país se va, colapsa. Ahorita hay una enfermedad bastante fuerte que es se brincaron todas las enfermedades virales, la que le comenté, por ejemplo, el síndrome de Taura, la mancha blanca, el IHHNB. Ahora lo que está ahorita es una enfermedad bacteriana. Lo que pasa es que una bacteria que es fauna de acompañamiento del camarón fue mutada por otro microorganismo y lo hizo más fuerte. Eh, lo hizo más fuerte en cuanto a toxinas. Entonces, el camarón lo absorbe con su respiración a través de las branquias y él sigue comiendo alimento natural, que es el plancton, y muchas veces ya va ahí la bacteria y se infecta y eh, pues le quema todo lo que es los tejidos del hepatopáncreas, que es donde hace todo su proceso digestivo y se mueren. Entonces, ese ahorita es el principal golpe fuerte que tiene la Cámara de Cultura. Han ido sobrellevando los productores y han salido. Ahí es donde entramos nosotros un poco con el diagnóstico. Tienes esto, hazle esto. Si no haces esto, posiblemente pierdas toda la producción. Es ahí donde entra un poquito el CIDIR, ¿no? En el diagnóstico de enfermedades. Muy bien. Pedrín Nuño te pregunta, en el ámbito del cuidado del agua, ¿qué tan factible es el cultivo de tilapia con agua tratada en humedades artificiales? Muy factible. De hecho, como les comentaba, nosotros estamos trabajando en desarrollos tecnológicos que precisamente sea para cuidar el recurso agua que se nos está acabando. Entonces, la reutilización de esa agua de cultivo puedes utilizarla en
en el cultivo agrícola, sobre todo en hortalizas. Pero si tienes un poquito más de dinero y un poquito más de recursos, puedes hacer una recirculación de agua, tratarla con filtros, biofiltros y regresarla al estanque de la tilapia. De hecho, es lo que sigue. Si no hacemos eso, prácticamente estamos condenados a quedarnos sin comida y sin, bueno, primero sin agua y después sin comida, o no sé cuál será primero. Muy bien. Néstor Adams te pregunta, ¿el cultivo de peces es compatible con las economías sustentables? Debe ser, debe ser actualmente, pero tenemos que trabajar mucho, pues. Eh, si me preguntas, ¿ahorita son sustentables? No, pero tenemos que trabajar para hacerlos sustentables. Y lo que les comentaba anteriormente, tenemos que tener sistemas para cuidar el agua, reciclarla, tratarla, volverla a usar. Y pues lo que tenemos que hacer es quitarle todo lo que son las toxinas, los tóxicos y volverla a utilizar para que a la especie pues no lo dañe, no lo mate, o no lo deje crecer, o no lo deje reproducirse. Que pues ahí viene la otra parte que es el estrés, ¿no? Si está muy contaminado el ambiente, pues va a haber un estrés donde no van a crecer y pues lo que tú quieres es que crezca. Si no vas a estar gastando tu dinero nada más en alimento y en combustible y en energía eléctrica, y pues no es negocio. Esto debe ser un negocio. Eso es. Joseph Canto te pregunta, ¿el agua para el cultivo de peces y camarones ocupa ser tratada de alguna manera en especial para garantizar su supervivencia? En caso de ser así, ¿es muy costoso? Sí, es muy costoso. Todavía es muy costoso y como les comentaba, depende del tamaño del sistema, depende del tamaño del proyecto. Si es algo casero que te dé para irla llevando y tener tus pececitos para comer y de repente invitarle a la familia, lo puedes hacer, no es tan costoso. Pero si es una cuestión industrial donde vas a producir para ganar dinero, pues sí, la inversión sí es bastante interesante. Pero existen ya las tecnologías. Saturnina Losica te pregunta, ¿el camarón producido en estas granjas se exporta a otros países o se queda dentro del comercio nacional? No, casi todo se queda a nivel nacional. Casi todo se vende aquí en México. Pero hay grupos, hay consorcios que tienen ya convenios con Estados Unidos, sobre todo, que es lo más cercano, y se manda a Estados Unidos, se exporta a Estados Unidos, con las características que ellos te los piden, ¿no? Que sea con cierta limpieza, con ciertas características de sanidad. Inés Marlene Hernández dice, ¿cómo influye el cambio del medio ambiente en base con el cultivo de camarones y peces? ¿En qué especie de las mencionadas en la transformación se ve más drástico el cambio? Pues mira, hay investigaciones que se están desarrollando. De hecho, necesitamos ahí si son alumnos de licenciatura, se, y les interesen los temas, son bien recibidos, para estudiar un posgrado acá. De hecho, estamos esperando un alumno, un valiente, que queremos precisamente ver el efecto del cambio climático, cómo está relacionándose con el cultivo de camarón. Entonces, ya hay proyectos trabajando y vamos a tener en los próximos años un resultado de cómo está influyendo el cambio climático precisamente en las pesquerías, en los cultivos de camarón, en los cultivos de peces, ¿no? Cómo, si es para bien o es para mal la Muy influencia. bien, entonces la unidad Guasave del Instituto Politécnico Nacional recibe estudiantes para que Sí. hagan licenciatura o maestría, ¿no? Licenciatura no tenemos. Empezamos pueden hacer su servicio con nosotros, su estancia de investigación.
su tesis de licenciatura y tenemos pues la maestría en recursos naturales y medio ambiente como más o menos perfil de ciencias naturales, pero pues estamos abiertos a ha habido gente de ciencias sociales, de arquitectura, ingenierías, que también se han aplicado y han desarrollado algún trabajo con su expertise y lo que pueden aprender acá. Hay un doctorado en ciencias en biotecnología y hay un doctorado en conservación del patrimonio paisajístico, Muy donde bien, está abierto. está enviado el mensaje y la invitación. Marifer Jiménez dice, ¿hay alguna diferencia entre los camarones producidos en diferentes lugares? Es decir, ¿hay una variación significativa en los camarones producidos en diferentes granjas o en todas se mantienen las mismas condiciones? Normalmente todos se mantienen, donde se diferencian algunas personas que son un poquito más excéntricas, dicen que el camarón de pesca es más rico que el camarón que se produce en acuacultura. Yo que he trabajado y he comido de los dos, yo digo que una vez que le echas limón y salsa, saben igual, ¿no? Entonces, se dice que el camarón de bahía, el de pesca, es mucho más sabrosón, pero ahí sí lo dejo a su paladar, pero no hay ninguna diferencia. Muy bien. Mariana Sánchez, ¿cómo se pueden aplicar estas metodologías de cultivos de peces y camarones para aumentar la población de especies afectadas por la pesca o el cambio climático? Es algo interesante, ya se han hecho algunos intentos, pero no es medible. O sea, algunos municipios, vamos a sembrar eh, tantos camarones en este estero, pero no hay forma de medir si estos camarones llegaron a ser adultos alguna vez o quedaron ahí esperando los depredadores. Es difícil, hay que hacer un estudio bastante fuerte, bastante grande y medir el impacto de, de querer hacer un programa de repoblamiento. Muy Y pues bien, sí, el gobierno tiene que poner la primer piedra para eso, pues. muy bien, Juan Pablo. Se nos quedan varias preguntas interesantísimas en el tintero, pero tú puedes contestarles directamente a cada uno de ellos. Hablan de cómo se puede, por ejemplo, la destrucción de humedales, qué se ha hecho para construir granjas sin afectar a los humedales. En fin, hay varias preguntas muy interesantes. Hablan del quitosano, para el tratamiento de aguas. eh, El Sadaka Sedek dice que Ecuador ha sido acusado de poner en práctica un comercio desleal que afecta a los productores mexicanos. ¿Cómo se han protegido ustedes? En fin, yo le agradezco mucho a Mariana Sánchez, a Melissa Aide, a Paula Orozco, a Sadaka Sadek, a Fanny Zúñiga, a Belén Carrillo, a Areli Galván, a Víctor Quinto, a Verónica Sosa, a Miguel Juárez, a Alzayacatl Larre Camacho, a Daniela de la Paz, a Cintia Wynn, que hayan seguido esta transmisión, que hayan manifestado su interés. Está abierta la invitación para que visiten el centro, cuando menos visiten el centro que está en Guasave y vean las posibilidades de hacer un desarrollo profesional ahí con nuestros compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a cerrar esta emisión. Te agradecemos mucho tu participación, Juan Pablo. Antes de cerrar, yo le preguntaría a Juan José Santibáñez o a Óscar Monroy
si tienen algún comentario de cierre en estos 2 minutos que nos quedan. O se sienten intimidados por la falta de tiempo, o ninguna de las dos cosas, o ya se fueron. Se durmieron. Sí, alguna cosa así. Bueno, le agradecemos mucho al director No, de aquí está Oscar Monroy. ¿Quieres dar algún comentario de salida, Oscar? no, no, pues nada más muy interesante plática porque la industria, pues la acuicultura es muy importante en este país que tiene tantos kilómetros de costas y de eso somos malos pescadores. ¿No? Bueno, hay poca pesca, pero la acuacultura pues parece que está creciendo, pero sí es muy importante que crezca con criterios de sustentabilidad, ¿no? Así es. Meter todas las tecnologías para quitar el nitrógeno del agua y regresarla libre del nitrógeno que supongo que se genera mucho en el cultivo en general de la acuicultura, del camarón, sobre todo, pero pues felicidades, me parece muy importante que se esté haciendo investigación a ese nivel ya bastante comercial, pero sí no descuidar el aspecto del tratamiento de agua. Muy bien, Oscar. Claro. Juan José, Pues nada, que nuestros estudiantes estén atentos a estos posgrados, porque sí necesitamos que participen en estas investigaciones que tienen un alto impacto económico regional y nacionalmente. muy bien. Juan Pablo, un mensaje de cierre de esta emisión. No, pues un gusto, les agradezco la invitación y pues no dejen de visitar la página del CIDIR. Ahí está toda la información, ver los diferentes aspectos con los que cuenta el CIDIR Sinaloa, y pues es una puerta del Politécnico Nacional. ¿Cuáles son las siglas otra vez? Es CIIDIR Unidad Sinaloa. Muy bien, muy bien, pues hay que meterse ahí, hay que ver lo que están haciendo. La presencia de Juan Pablo Apun ha sido muy importante en estos conversatorios. Es un escenario más en donde el agua juega un papel muy, muy importante. Y para nosotros en el Museo Gota de Agua, en la divulgación científica, pues es muy importante que se conozcan todos estos desarrollos. La acuacultura puede ser una alternativa a a la independencia alimentaria de nuestro país, es muy importante, a la buena nutrición de nuestro pueblo. Entonces, muy importante meterle ahí la ciencia, la tecnología, eh, la inteligencia de nuestras unidades y tratar de vincularse con las empresas. Muchas gracias, Juan Pablo Apun, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan José Santibáñez. Gracias a Oscar Monroy. Gracias a la producción de Lilia Naya del Museo Gota de Agua. Y gracias, muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión y que han hecho sus preguntas y sus comentarios que realmente enriquecen mucho estas transmisiones. Muchísimas gracias, felices vacaciones y nos vemos el próximo martes de 6 a 7 en una emisión más de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les agradezco encarecidamente su comparecencia en estos conversatorios. Muy buenas noches.